Santo es su nombre. Padre, bendito sea su nombre en este hermoso día. Vengo delante de su bendita presencia para exponer su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu a todas aquellas personas que están anhelando una palabra de aliento, que están esperando una palabra de fuerza a través de tu bendita palabra que dejaste establecida a los hombres para corregir nuestras vidas en nuestro caminar sobre toda la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, vengo delante de tu presencia, ofreciéndote este tiempo, este momento para exponer tu palabra a los hermanos, hermanas y amigos en Cristo Jesús con amor y con misericordia, para que corrijan su vida, Padre, delante de su presencia. Para aquellos que nunca les han enseñado tu palabra, cómo tienen que caminar delante de tu presencia, Padre, yo leo esta palabra, Señor, para que ellos puedan confesar su pecado delante de tu presencia. Como dice tu palabra, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Dios y que tú perdonas toda iniquidad y todo pecado de nuestras vidas. Padre Santo, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la majestad. Bendito sea tu nombre en esta tarde. Oh Padre amado, mi alma te adora, mi ser te bendice, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad, Señor, para conmigo. Oh Padre Santo, en ese nombre que es sobre todo nombre, expongo tu bendita palabra. Póngase fuego en mis labios, póngase fuego encendido en mi corazón, ponga ese carbón encendido en mi lengua, para que pueda hablar yo tu palabra con autoridad, con exactitud y con la verdad de tu palabra, sin esconder, Señor, nada de lo que tú dices, Padre Santo, en tu palabra. Tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, y dice así en Proverbios capítulo 16, 1, 2 en adelante, que dice así: del corazón, dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de su lengua. Podemos ver que Dios, a través de su palabra, en Proverbios capítulo 16, 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Podemos ver desde el principio de la creación, cuando Dios hizo al hombre con un propósito. Lo hizo para que le adorara, para que glorificara a su creador. Lo hizo a imagen y semejanza de Dios mismo. Hizo al hombre e hizo a la mujer. Pero vino Dios un día, hizo un Edén. Edén quiere decir un lugar redondo donde se siembran las hortalizas de la tierra, donde hay vegetal, hay de todo. Dice que Dios puso al hombre al oriente, en el centro del Edén. Y Dios dice que hizo al hombre y a la mujer para entregarles la tierra y todas sus riquezas que él había hecho, como los mares, todo lo que vivía dentro del mar y dentro de la tierra, y lo que volaba sobre los cielos y sobre el mar. Y dice que le dice al hombre: te haré ayuda idónea. Una persona que piense igual que tú. Una persona que te ayude en tu caminar laborando en la tierra. Dice que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. Y al hombre lo hizo
de la tierra. Podemos ver ahí la ciencia de Dios y podemos ver lo humano del ser humano, lo espiritual y lo carnal. Por lo tanto, cuando Dios le dice al hombre, de todos los árboles del huerto comerás, mas del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que pruebes el pecado, en otras palabras, morirás. Físicamente no. Espiritualmente moriría delante de la presencia de Dios, porque ya el hombre no iba a ser espiritual, sino iba a ser con una mente carnal y no espiritual. ¿Por qué? Porque dice que cuando él cayó en pecado con Eva delante de la presencia de Dios, dice que Dios se da cuenta y mira a Adán. Y Dios dice que se paseaba su voz por el huerto del Edén y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Era una pregunta que Dios le estaba haciendo a Adán. Y como dice en el libro de Proverbios, que el que confiesa su pecado alcanzará la misericordia de Dios. Dios ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho. Pero Dios, para que Adán confesara la falta o el pecado que había cometido delante de la presencia de Dios, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, escuché tu voz, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué dices que estás desnudo? ¿Quién te enseñó? Y él no culpa a la mujer, no culpa a la serpiente, no culpa a nadie, sino el hombre culpa a Dios. ¿Por qué le dice? La mujer que tú me diste, con ella pequé. Y Dios le dice a él, te dije que no hicieras las cosas contrarias que yo te había dicho. Pero Dios más que todo quería que Adán confesara su pecado porque él le había desobedecido. ¿Por qué? Porque Dios había hecho al hombre a la imagen y semejanza de él, así como a la imagen y la semejanza del hombre, Dios hizo a la mujer y Dios les había hecho para que se multiplicaran sobre la tierra teniendo hijos. Eso de que ellos cayeron en pecado, en fornicación y adulterio, fue como ellos desafiaron a Dios. ¿Por qué? Porque no esperaron el momento cuando Dios les hubiera dicho, ya pueden multiplicarse como persona, ya está lista toda la tierra. Pero ellos no, ellos pecaron antes de recibir esa orden y le desobedecen a Dios cayendo ellos en pecado. Y cuando Adán se da cuenta que había caído en pecado delante de Dios, él se esconde. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Dónde estás? Y él dice, me escondí, estoy desnudo porque he pecado contra tu mandato que tú me diste. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo he desobedecido a través de Eva, yo he desobedecido. Pero la mujer que tú me diste, le dice, la mujer que tú me diste, buscando un culpable. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, le dice, ¿qué hiciste? Y la mujer es bien directa y dice, la serpiente me engañó. O sea que
Los dos buscaron una excusa o buscaron un culpable a quien culpar. Por eso el hombre y la mujer, hablo a nivel de iglesias y a nivel mundial de hombres casados y no casados. Cuando el hombre casado peca delante de la presencia de Dios, siempre busca un culpable y se esconde. Así como cuando Dios le dice al pueblo de Israel, cuando le da los 10 mandamientos y le dice a través de Moisés: pasarán el desierto y yo los pasaré a la tierra prometida. Pero les voy a decir algo antes de que crucen todas esas tierras, esos pueblos y esos lugares. En esos pueblos y en esos lugares se practica el robo, la fornicación, el adulterio, la hechicería, la brujería, los pleitos, las enemistades, las contiendas. El hombre le quita la mujer a su vecino, el padre se acuesta con la nuera, la suegra con el yerno, y esas son las cosas, le dijo Jehová a Moisés, que ustedes no tienen que hacer, porque son costumbres de esos pueblos que hacen las cosas malas, porque no me tienen a mí como Dios. Bien claro se lo dijo Jehová al pueblo de Israel, porque los dioses de ellos son los dioses que no son reales, que son dioses ajenos a mi presencia, le dijo Jehová. Entonces le dijo al pueblo de Israel: ustedes no matarán, no adulterarán, no desearán la mujer de su prójimo, no robarán, no levantarán falsas calumnias, no harán tales pecados, los cuales yo les doy 10 mandamientos, de los cuales esos pueblos practican. Por lo tanto, ustedes no tienen que hacer eso, van a pasar, pero el que lo haga caerá delante de mi presencia y morirá. Eso fue lo que Jehová le dijo a Moisés a través de Moisés al pueblo de Israel. Ahora, a través de Jesucristo, dice que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido en nosotros? La adoración a Dios. Por eso vivíamos en pecados, en delitos y pecados, como dice la Biblia. Pero ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y los ponemos delante de su presencia, y un día nos casamos delante de Dios, como dice el libro de Hebreo, dice que honroso es el matrimonio sin el hecho con mancilla. En otras palabras, bendito es el matrimonio delante de Dios cuando tú no te acuestas antes de irte a casar con tu pareja. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendito es el matrimonio sin el hecho con mancilla. Hecho quiere decir cama. Bendito Dios. Entonces, cuando nosotros nos casamos delante de la presencia de Dios, hacemos un pacto simbólico entre Dios y el hombre y la mujer que se van a casar, como dice Mateo capítulo 5. Dice, cuando habla del matrimonio, dice: si a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los desobedientes que prometen y no cumplen. Ahora, cuando nosotros los casamos delante de la presencia de Dios, es un pacto que hicimos el hombre y la mujer hacia Dios, y ponemos ese matrimonio delante de la presencia de Dios, lo presentamos como ofrenda agradable a Dios, para que Dios nos bendiga a nosotros y nuestros hijos nazcan bajo la bendición de ese matrimonio que fue pautado y que fue pautado con Dios y fue ofrecido a Dios, donde se invocó el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta que la muerte te separe. No dice que los problemas lo van a separar a uno, dice que hasta que la muerte lo separe. Lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. Pero el hombre muchas veces separa ese pacto que hizo con Dios y con su pareja cuando van a la calle y buscan otra mujer que no es su mujer, y entran en fornicación y adulterio delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesará los espíritus. Jehová pesará tu pecado, amado hermano,
y hermana que estás en la iglesia, si algún día caíste en adulterio y fornicación, más te vale que vayas pidiéndole la misericordia al Dios Todopoderoso que está en los cielos y a tu pareja que tienes a tu lado. Si es que te perdona, si es que te ama de verdad, te va a perdonar, y tú tienes que pedirle perdón al Dios de los cielos, a ella como a él como pareja, a ella como pareja, y perdonarte a ti mismo y sacar ese pecado a luz que tienes oculto en tu vida matrimonial, porque la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado, y se aparta, alcanzará la misericordia del Dios Todopoderoso y la misericordia de la pareja que está a tu lado cuando te remite y te perdona. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios: no fornicarás y no adulterarás. Y hay muchos dentro de la iglesia llamados pastores, llamados diáconos, llamados hermanos, que pasan 5, 10, 15, 20, 25 años y cuando casados dentro de la iglesia, pero un día el diablo les trampea y buscan una mujer que no es la mujer que está a su lado, y son hombres que no están firmes o mujeres que no están firmes delante de la presencia de Dios. Están fingiendo una santidad, un cristianismo donde no conocen a Dios en sus corazones de verdad. Gloria a Jesús. Hablaba yo con alguien la otra vez que cayó en ese pecado. Y yo le decía: ¿por qué usted no se pone a orar delante de la presencia de Dios hoy que ha pecado? Y le dice: Señor, me arrepiento de mi pecado que he cometido. Lávame con tu sangre preciosa. No soy digno de entrar delante de su presencia. Me da vergüenza levantar mi rostro. Reconozco mi pecado. Usted haga como David, le decía yo. Y dice este sinvergüenzón, dice: yo no tengo palabras cómo expresarme delante de Dios. Y yo le digo: oh sí, pero si bien tuvo palabras en su boca para ir detrás de aquella mujercilla, enamorándola, hablándole bonito para que cayera en los brazos de usted. Para eso sí tiene palabra, para eso sí tiene unción, para eso sí tiene la gracia, para andar buscando y enamorando y buscando el pecado para alimentar su carne. Le dije: mejor arrepiéntase, hermano, le dije, arrepiéntase de su pecado, porque usted dice: no tengo palabras cómo hablar con Dios, pero sí tiene palabras para ir a enamorar a una mujer que no es la mujer suya que tiene en su casa. Arrepiéntase, le dije. Arrepiéntase de su pecado y de su maldad. Porque la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado alcanzará la misericordia del Dios Todopoderoso. Pídale perdón a su esposa. Pídale perdón a Dios, pídale perdón a sus hijos si es que sus hijos ya saben, pero si no saben sus hijos, remita sus pecados delante de la presencia del Dios vivo y pídale perdón a su esposa. Sin vergüenza, le dije. ¿Cómo usted dice que no tiene palabras para hablar con el Dios de misericordia? ¿Y cómo para enamorar las mujeres que no son cristianas allá en la calle? Usted anda hablándoles, enamorándolas para que caigan. Mejor arrepiéntase. Hombres sin vergüenza, mujeres sin vergüenza, que viendo que los hombres y saben que y ellos mismos le confiesan a las rameras que estoy casado, que mi mujer desde hace años no tenemos nada que ver como pareja. Mire, a confesarle el pecado a Satanás, ¿ven? ¿Y qué le dice Satanás? Oh, sí, yo también soy casada, o yo también soy casado, pero no importa. Lo podemos hacer. Y allá va, como dice la Biblia, como el buey que va al matadero a entregarse en alma y espíritu a Satanás a través de la
fornicación y el adulterio, donde Dios le está diciendo que los adúlteros no heredarán la presencia de Dios si ellos no se arrepienten. Pero una cosa es que se arrepientan cuando no han conocido a Cristo, Dios les perdona. Pero cuando ya conocen a Cristo y se van a buscar ese pecado a través de la fornicación y el adulterio siendo casados, ay, dice el libro de Apocalipsis, mejor hubiera sido que no me hubieras conocido que conociéndome y haciendo la maldad delante de mi presencia, dice Jehová de los ejércitos del cielo. Aleluya. Esto no es juguete. Así me comentaba esta persona. Y yo le digo, arrepiéntase. Pídale a Dios que le dé, como dice la palabra de Dios, que corran como ríos de agua viva por su ser. Llénese de la palabra de Dios, llénese de la oración, llénese del ayuno. Pídale auxilio a Dios, empiece a hablarle a Dios, enséñele a Dios que le enseñe a adorarle en espíritu y de verdad. No ande pensando en la carne. Oh, dice esta persona, oh, fue un desliz. Y sigue 4, 5, 6 meses hablando con el desliz. Mire qué sinvergüenzura de Satanás. Mire qué sinvergüenzura de Satanás. Y muchas veces Dios usa a los hijos. Muchas veces Dios usa todas las visiones. Muchas veces el mismo hombre dormido suelta el pecado dormido hablando. Porque Dios los hace hablar a través del sueño para descubrir sus sinvergüenzuras. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que estar espirituales, para que el diablo no nos engañe con el que tenemos al lado o la que tenemos al lado. Porque cuando nosotros confiamos en la pareja que está al lado de nosotros, o el hombre o la mujer que está al lado de nosotros, nunca esperamos cosas semejantes. Pero ellos andan o ellas andan escondidas muriéndose, viendo cosas pornográficas en la computadora, y después van y hacen su pecado con esas personas. Mire cómo el diablo está trampeando a los hombres y a las mujeres que supuestamente se dicen ser cristianos de 10, 15, 20, 30, 40 años dentro de la iglesia. Pastores, profetas han caído, supuestamente profetas, pero no son profetas. Son hijos de engaño y de mentira, porque ellos no predican la verdad de la palabra. Por eso la Biblia dice que confesemos nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Aleluya. Para que Dios nos perdone. Porque Dios pesará nuestro espíritu. Dios pesa nuestra maldad. Y cuando el hombre y la mujer caen en pecado, siempre dicen, la mujer ya no me atendía como mujer. Lo nuestro ya estaba quebrado desde hace tiempo. ¿Por qué cuando lo nuestro estaba quebrado o lo de ellos estaba quebrado, por qué no fueron sinceros y le dijeron al hombre o a la mujer y le dijeron, ¿sabes qué? Lo nuestro ya no funciona. No te voy a dañar de esa manera de irme a acostar a escondida con una mujer o con un hombre. No te voy a dañar de esa manera. Separémonos en paz y que Dios trate con nosotros a ver qué pasa, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero no, todavía se van a comer el pecado y no le cuentan a su esposo o no le cuentan a su esposa la maldad que han hecho hasta que Dios lo descubre. Y se enojan cuando la pareja le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? Y el mismo Espíritu de Dios redarguye sus corazones de maldad y de pecado. Porque se sienten miserables después que pecaron, se sienten culpables, se sienten vacíos, se sienten que ya les va a dar un ataque cardíaco, les da depresión. Mire cómo el diablo les mete en depresión, les pone ansiedad, les pone miedo que al descubrirlos la pareja los va a dejar. Mire cómo el diablo los deja después que peca. Los deja paniqueados. Al hombre y a la mujer los dejan paniqueados. Satanás, como ellos se fueron a entregar a Satanás o ellas se fueron a entregar a Satanás,
sirviendo a Dios, le dieron a la oportunidad a Satanás de entregarle su alma, su espíritu y su cuerpo. Y el diablo entorpeció su mente, entorpeció sus ojos, sus oídos, usó su boca para caer, sus ojos para ver y su cuerpo pidió ser el pecado. Por eso Dios dice: todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Desde el primer momento que una persona se va a pecar, sea cristiana o no sea cristiana, esté casado o no esté casado dentro de la iglesia, el diablo ciega su entendimiento. A veces saben que están casados y le confiesan al amante que están casados y se van con el conocimiento a pecar. Y otros ni se acuerdan que están casados ni que tienen hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo, de tanto pecado que cargan en su mente de desear la mujer ajena, les ciega el entendimiento y los entorpece. Dice Proverbios que el hombre y la mujer que comete adulterio con la mujer ajena es falto de entendimiento y ha corrompido su alma. Está corrompido. Está perdido delante de la presencia de Dios. Y más le vale a estos hombres y a estas mujeres que se dicen ser cristianos y van y fornican siendo casados, que se arrepientan en alma, espíritu y corazón delante de la presencia bendita de Dios. Y que le pidan perdón a su esposa. Si es que su esposa tiene amor y misericordia, lo va a perdonar. Si es cristiana de verdad, por amor a su alma, lo perdonará. Aleluya. Y que se atengan a las consecuencias, el hombre y la mujer que adulteran, que se atengan a las consecuencias de su pecado y de su maldad. Porque la palabra dice: hijo mío, dame tu corazón. Porque cuando Noé salió del arca, dice Jehová que Noé ofreció un sacrificio delante de la presencia de Dios y fue agradable delante de su presencia. Pero dijo Dios en su corazón: y ya no pelearé más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne y la maldad no está en la tierra sino en el corazón del hombre desde su juventud. Y Jesucristo dijo que del corazón mana los malos pensamientos, como el adulterio, la fornicación, hechicería y tanta basura que sale del corazón. ¿Por qué? Por eso Dios pide el corazón, porque de ahí mana la vida. Aleluya. Porque el corazón es lo que Dios pide, porque ahí está la maldad del ser humano. Dios pide alma, espíritu, corazón, mente y todos tus pensamientos, amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Si tú estás en esta situación de la cual dice la Biblia, del pecado que hay en tu vida, sácalo en el nombre de Jesús, porque Dios pesará tu maldad y tu espíritu se secará. Aleluya. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Porque cuando caen en fornicación y adulterio dicen: no, la mujer ya no me gustaba. Entre la mujer o entre el hombre y la mujer desde hace rato estaba quebrado. Mire qué sinvergüenza es el diablo. Que lo hice para probar mi hombría, que yo ya como hombre, yo sentía que me estaba muriendo. Mire qué asqueroso el diablo. ¿Por qué no dice que espiritualmente andaba muerto, sin Cristo y sin esperanza? ¿Y por qué no se dignó de pedir auxilio a la presencia de Dios si se dio cuenta que su cuerpo, su espíritu y su alma ya estaban muriendo delante de la presencia de Dios? Aleluya. Santo es el Señor. Dios es bueno. Por eso dice Proverbios capítulo 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero Jehová pesará los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero Jehová pesará los espíritus. Amado hermano, no permita que Dios pese tu pecado.
Hermano en Cristo Jesús, hermana en Cristo Jesús, amigo en Cristo Jesús, déjame decirte que a Cristo te ama. Quiere darte una oportunidad más de vida para que te levantes delante de su presencia pidiéndole misericordia para que borre tu pecado y tu maldad que has hecho delante de su presencia, que has quebrado el matrimonio que Dios te puso en tus manos, que has defraudado a tu esposa, a tu esposo. Lo has defraudado delante de la presencia de Dios, has matado su confianza, has herido su sentimiento. El Señor te da la oportunidad en este día, amado hermano y hermana y amigo en Cristo Jesús, que repare los daños que hiciste y deja que Dios repare los daños que Satanás hizo en tu vida, poniéndote una mujer que no es tu mujer y que cediste a los deseos carnales de tu carne por no estar espiritual delante de la presencia de Dios, amado hermano. Arrepiéntete, Cristo te ama. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Cristo te ama. Quiere darte la segunda oportunidad de tu vida para que te levantes delante de su presencia, así como David cuando pecó, que Dios le dijo, David le dijo que te doy dos opciones, ¿quieres caer en mis manos o las